Hola, bienvenidos a nuestra transmisión por todas nuestras plataformas digitales. Y estamos hablando de un tema que Dios me está llevando estos últimos tiempos, que empezó ya en la pandemia. Tengo varias prédicas y enseñanzas en el canal de YouTube sobre este tema. Que la fe fue sacada de la esfera pública y al mismo tiempo, desde adentro, la iglesia empezó a sufrir apostasía, engaño y las falsas doctrinas. Hoy voy a presentar datos, yo quiero que vos estés muy atento, que como dije en la promoción, no te van a dejar dormir si sos de la iglesia de Cristo. Y la primera pregunta es, ¿la fe se está hundiendo, se está desmoronando? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Hoy vas a conocer 3 propuestas que la iglesia de hoy debe redefinir sus estrategias para llevar adelante lo que llamamos misión y visión en un contexto post-cristiano. El futuro de la fe, así se llama este sermón, esta prédica que quiero compartir con vos. Y vamos a ir a Lucas, por favor, capítulo 18, versículo 8, que es de donde sale esta pregunta, esta palabra, sale de algo que Jesús, cuando está enseñando sobre la oración, dice al final, en la segunda parte del versículo 8, cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, Jesús está hablando del mismo. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Te podés hacer esa pregunta hoy? Nosotros estamos esperando la segunda venida. Estamos cerquísima, más cerca que ellos, que estaban a 2000 años, casi 2000 años. Y la pregunta de Jesús es, ¿hallará fe en la tierra? Y quiero ir, por favor, al primer punto, para mirar adentro de la iglesia, porque es fácil mirar afuera. Pero Jesús nos enseñó, el primer punto, adentro, apostasía, el engaño y las falsas doctrinas. Es decir, Jesús mismo nos dijo que nosotros no teníamos que mirar la paja en el ojo de tu hermano, sino, dice, sacate la viga que vos tenés. O sea, siempre antes de mirar a otro tenés que mirar por vos mismo. Es decir, primero miremos adentro. Daniel Cook, del Instituto Americano Enterprise, hizo un estudio que lo estuve leyendo, estudiando, analizando, y solamente voy a dar algunos datos sobre lo que él dijo. La generación Z, esto es en Estados Unidos, pero marca una tendencia en el mundo, tanto en Europa como también en América Latina. La generación Z, todos los que desde 1990 al 2000, es decir, los que tienen 20 a 30 años, es la generación menos religiosa de toda la historia. ¿Estás escuchando este dato? La generación Z, los que tienen entre 20 y 30 años, es la generación más atea y menos religiosa de toda la historia de la cultura. Y hay un análisis que ellos hacen desde 1960, cómo va bajando en cantidad los porcentajes de religiosos. Es decir, cada vez menos fe, menos, y se decae. Quiero preguntar, ¿cuántos hay acá que son de la generación Z, 1990 al 2000? Levanten la mano, ¿sí? Levanten bien arriba, ¿sí? Perfecto, le voy a pedir a Nicolás que pase, a Matías, a Belén acá atrás, por favor, ¿sí? A Griselda, ¿sí? A Pablo, por favor, Pablo, ¿sí? Allá atrás. Bueno, Fer, vení, Franco. ¿Vos también sos de la generación Z? Vení. Dale, pasa. More, mantengan la mano en alto, quiero ver cuántos hay, ¿sí? Sí, adelante, por favor, ahí atrás. Mati, también vos. Okay. ¿Quién más es de generación Z? Bueno, hay varios, ¿eh? Sol, ¿será que puede, Sol? ¿Está libre? Ah, está ocupada. Bueno, acá más o menos una muestra, ¿sí? Si pueden distribuirse así un poquito para... Ahí está. Quiero que queden ahí, van a quedar 40 minutos, nada, ya se van. Pero para que vos te acuerdes bien, la generación Z es la menos... Para mí es un agradecimiento a Dios que ustedes puedan estar en la iglesia hoy. Porque es esta edad, entre 20 y 30 años, que es la menos religiosa de todas las generaciones de la historia. Esta generación. Y tener hoy acá nosotros, y tenemos más, ¿no? ¿También allá atrás? ¿Levantaron más? Ok. Acá tenemos la posibilidad de tener nosotros a esta generación que está en la iglesia y que cree en la fe. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Y saben lo que él descubre? Es que se crearon sin vínculo con la iglesia.
O sea, esta generación se crearon sin un vínculo con la iglesia, sin ir a la escuelita dominical, sin ir a los servicios de adoración. Dejaron de orar por los alimentos en la mesa como regla y pasó a ser la excepción. Todo esto sale del estudio. Es decir, esta generación, no digo ellos representan, ellos están acá en la iglesia y deberíamos estudiar cada historia de ellos, cuál fue su formación, etcétera. Porque dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Dice instruye, ojo con eso. Así que se criaron así. No les enseñaron la palabra a esta generación. Siendo sus padres religiosos, ahí está el punto. Yo creo que tiene que ver mucho, pastora, con la psicología quizás, ¿no? Que dijo que hay que dejarlo al niño. No hay que enseñarle porque es chiquito, que cuando él sea grande elija. Entonces cuando es grande elige irse, porque ya no está formado, ya lo formó la televisión, lo formó la universidad de la calle, ya tuvo su primera relación sexual, ya se droga. Nosotros ayudamos a muchos jóvenes y adolescentes de 12 años que ya estaban drogándose. O sea, Satanás no espera, no respeta la edad. O sea, se criaron así. Pensemos un momento más, los adolescentes de las iglesias. Pensá en los adolescentes de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes estuvieron siendo adolescentes en la iglesia? Bien. ¿Bueno, usted? ¿Vos no estuviste? Era joven. ¿En esta iglesia no? ¿Tu iglesia? ¿Sí? Ah, nunca. Pensé que era cuna cristiana. Ah, tu niñez sí. Bien. Los adolescentes de esta generación, duraron en la iglesia hasta que consiguieron trabajo y hasta que empezaron a estudiar. De esta generación, sale de este estudio. Una vez que consiguieron trabajo, que se pusieron de novio o de novia, dejaron la iglesia. Y los que más se mantuvieron fueron los músicos, adolescentes que estaban en la música. ¿Cuántos de ustedes son músicos? 1, 2, 3, 4. Porque era una actividad que tenían sus reuniones, pero también tenían esa oportunidad de poder estar activos, pero en realidad no tuvieron base bíblica. No estoy hablando de ustedes, ¿no? Gracias, pueden tomar asiento. Ahí está. Después búsquense y mírense a ver cómo salieron. La generación Z, la generación menos religiosa de toda la historia. No tuvieron base bíblica. Tuvieron actividades. Es decir, vos veías a los adolescentes levantando las manos y orando y estando en actividades, yendo a campamentos, pero no les enseñaron la palabra. Entonces, cuando fueron jóvenes, se perdieron. Porque no tuvieron base bíblica. No les enseñaron la palabra, ni en la casa, ni en la iglesia. Decí conmigo, ni en la casa, ni en la iglesia. Pero sí, otra vez, ni en la casa, ni en la iglesia. Entonces, cuando llegó la tentación, cuando tuvieron plata, cuando tuvieron dinero, cuando consiguieron su primer trabajo, dejaron la iglesia, se fueron. Se apartaron. El CONICET, voy a dar otros datos. Acá en la Argentina hizo un estudio, ahora en marzo, sobre creencias y actitudes religiosas. Los que quieren el dato, les paso los links para que puedan estudiar. Esto es información oficial. Escuchen esto. De las personas religiosas de la Argentina, a ver, fíjate en qué categoría estás vos y vos que estás mirando. El 30% no asiste nunca a la iglesia. En la Argentina, de los que dicen ser religiosos, todas las personas, ahora ya dejamos la generación, o sea, todas las personas en Argentina que dicen ser religiosas, 3 de cada 10 nunca van a la iglesia. Y ellos se confiesan que creen en Jesús, que son salvos y que son hijos de Dios, pero no van a la iglesia, el 30%. El 43% dice que asiste solo en ocasiones especiales. Por eso nosotros tratamos de no hacer tantos eventos, porque a la gente le gustan los eventos y viene a los eventos, pero no viene a la formación, no viene a estudiar la palabra, no viene a tener la disciplina de ser procesado en una iglesia local, bajo autoridad. Entonces es fácil
Muchas iglesias tienen eso, bueno, son visiones de traer invitados, traer un profeta, traer un músico, traer una banda. Entonces te trae gente, porque la gente que hace, le gusta ir a ocasiones especiales. El 43%. Y el 27% acá en la Argentina, asiste una vez al mes. Entonces, vamos a pasarlo limpio. De cada 10 que dicen ser religiosos en Argentina, 3 no asisten nunca. 4 en ocasiones especiales. Y 3 de esos 10 asiste una vez al mes. Después hay que sacar quién asiste cada 15 días, quién asiste solo los domingos, quién asiste solo los sábados y quiénes son los que están a full, lo que llamamos miembro activo. Y yo creo que el porcentaje va a ser chiquitito. Y cierro con este dato, son muchísimos datos. El 60%, es decir, de 10, 6, se relaciona con Dios por su propia cuenta. Esto me reimpactó, yo ya lo sabía, lo sospeché de un principio, como dijo el filósofo. El 60% se relaciona con Dios por su propia cuenta, su propio evangelio. Tiene su propio kiosco. Se relaciona con Dios como de cada 10, 6. Es decir, una fe subjetivada, privatizada y monopolizada por el ego. Ahora fíjate, 3 cosas: apostasía, engaño y falsas doctrinas. Vamos a ir a 1 Timoteo 4:1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, atención acá, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto está en la Biblia, esto lo escribió el apóstol Pablo. Es para la gracia, es para ahora, es para el fin de los tiempos. Dice claramente. Es decir, que el que no sabe esto es porque no está claramente. El Espíritu Santo dice que algunos van a, número 1, apostasía. Número 2, engaño. Y número 3, doctrina de demonios. Es decir, no es que la gente no se congrega porque no quiere solamente o porque es muy fan de un equipo y bueno, justo el domingo tiene el partido, o porque le gusta ir al teatro, o porque cualquier otro consumo cultural. No, porque está cayendo en la apostasía, o porque está engañado, o porque escucha doctrina de demonios, ahí ya se pone más pesado. Así que volvé a ponerme por favor los 3 puntos, anotalo ahí bien que vos puedas remarcar. Adentro los 3 problemas, no me voy a explayar sobre esto, es la apostasía, es decir, perder la fe. Los datos están comprobando. Número 2, el engaño, es decir, la gente está engañada. Cree que, no, si total en la casa busca a Dios. Se relaciona como quiere, entonces ¿para qué tenemos la Biblia? Rompamos todas las cartas de Pablo, incendiemos la iglesia local y cerremos todo. O sea, ¿para qué está el Nuevo Testamento entonces? Si vamos a ser cristianos tenemos que cumplir lo que dice la Biblia, no lo que se le ocurre a cada uno, a cada lunático de la teología. Esto es terrible. Y estamos viviendo esto ahora, la apostasía adentro, el engaño adentro y las falsas doctrinas. Terrible. Doctrina de demonios. Es decir, mentiras con poder y teología satánica. ¿Cuál es la teología satánica? Génesis 3:5. No tengo tiempo de explayarme en la materia 20 del seminario, hablamos de esto. La primera teología está en la raíz. Le dijo a Adán y Eva, serán como Dios. Serán como Dios, es decir, su teología. Satanás, el lunático del universo, que él pensó que podía ser como igual a Dios, por eso lo echaron de allá. Jesús dijo, lo vi caer como un rayo. Le dijo a Adán y Eva, coman, le dijo a Eva, porque van a ser como Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Lo mismo, la misma teología. Entonces la persona hoy cree que la fe es como dice, es su propio Dios. El ego es su propio Dios. ¿Por qué la gente no se humilla y viene a la iglesia? Por su ego. ¿Por qué se van a ir al infierno? Por su ego, por su soberbia. Porque Dios, aunque los ama, resiste la soberbia. Anótalo ahí, es la raíz del padre de mentira. Jesús dijo que Satanás es el padre de mentira. Pero vamos a ver afuera. Afuera está el postcristianismo. Buscá, hay una prédica donde explico bien sobre el postcristianismo y la secularización. Se sacó de la sociedad la fe. Se sacó el discurso de la fe públicamente. Hoy la fe está a su nivel más bajo, anótalo ahí.
hay descrimiento, hay toma de distancia de la fe, agnosticismo, ateísmo, todos los ismos, materialismo. Una cultura social que no tiene identidad con Dios. No tiene identidad con Dios. Hombres y mujeres que son llamados por Dios, que por el materialismo no les sirven a Dios. Porque un domingo creen que van a ganar más plata trabajando que viniendo a adorar a Dios, que respetando lo que dice la palabra, que el domingo es el día del Señor. Si pueden, digan ouch. Se excluyó el discurso religioso del espacio público, se sacó. Y así las iglesias se han ido muriendo poco a poco. Así que si vos viste alguna iglesia que se murió, hoy se habla de reevangelizar. Es decir, Europa y Estados Unidos, que mandaba misioneros, ahora es gran porcentaje ateo. Y ahora hay que volver a mandar a esos lugares que se les predique, porque esta generación no conoce a Dios. No sabe, a pesar de que sus padres fueron religiosos y muchos de ellos fueron ministros. Tremendo. Es decir, el cristianismo tuvo un retroceso. El pronóstico no es nada alentador. Miremos la familia. ¿Qué dice este postcristianismo? Sexo sin hijos. Anótalo ahí, sexo sin hijos. Puedes tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Te damos todos los preservativos y todos los métodos de anticoncepción. Cuídate. Puedes tener sexo sin hijos. Y si quedás embarazada, aborto legal, gratuito para todos. Bueno, todas sería, ¿no? Divorcio, el recasamiento. Entonces, si te divorciaste una vez, puedes divorciarte una segunda vez y una tercera vez o no. Si es permitido una vez, se permite 2 veces, 3 veces, 4. Fuera del diseño de Dios. Entonces esta generación que está creciendo está entendiendo esto. Tus hijos, les habla a los padres, están entendiendo esto. Les estás enseñando, papá, mamá, el diseño de Dios con la Biblia. Y del sexo sin hijos pasamos a los hijos sin sexo. Es decir, hijos sin sexo, ¿en qué sentido? Unión entre mujer, mujer, no pueden tener hijos. Varón, varón, no pueden tener hijos. Entonces, hijos sin sexo, adoptan. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. La ideología de género, unión de personas del mismo, o sea, fuera del diseño de Dios. Postcristianismo. La iglesia, ¿cómo aparece en los medios? Aparece de lo anecdótico, una anécdota, de lo antiguo o de los escándalos, ¿no? Pastor pedófilo, pastor ladrón. Eso sí, pero nunca vas a ver nada bueno. Es decir, los mass media tienen editores de género y están totalmente a sabiendas censurando. Así que ahí estamos nosotros. ¿Y cómo llegamos nosotros? Y quiero ir a la misión y la visión de la iglesia. Nosotros tenemos una misión y una visión, no importa, yo quiero que vos puedas aprender esto, no importa el contexto donde está la iglesia fue enviada a cumplir una misión y a cumplir una visión. La misión es lo general que tenemos como cristianos y la visión es lo particular que tiene cada iglesia local. Hay muchas prédicas en el canal para verla, si no sabes todavía. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir por favor a Mateo 28, 19, solamente voy a leer esto. Hay muchos versículos, dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es decir, tenemos que ir a predicar y después no solo que haga la oración de fe. Es decir, mi vecino hizo la oración de fe. Genial, te felicito. ¿Está aprendiendo la Biblia? No, entonces
porque hay que hacerlo discípulo. Se bautizó porque tiene que ser bautizado. Y tiene que ser enseñado, dice, poneme el otro versículo, a obedecer todos los mandatos que les he dado. Entonces, la persona que tiene el egoísmo alto, la soberbia alto, no quiere obedecer. No lo que dice el pastor, lo que dice la Biblia. Porque, ¿qué enseñamos? O sea, descontamos que sea una iglesia bíblica. Lo que enseña la Biblia. Así que estamos en un problema. Decí conmigo, asistente no. Decí conmigo, asistente no. Discípulos. No dice vayan a buscar asistentes a la iglesia, que vengas, que te sientes, que cantes, que adores, que ores. Un asistente. No nos manda a ser asistentes, nos manda a ser discípulos. Entonces tenemos que redefinir las cuestiones prácticas. Quiero dar 3 propuestas. Primero, tenemos que ser fieles y maduros en el deber evangelístico. O sea, tenemos que madurar todos como iglesia y tenemos que ser fieles en esto, en el deber evangelístico. Yo creo que nosotros, nuestra iglesia local está en el punto justo, por eso esta palabra y por eso la de ayer, para los que no vinieron ayer, está muy conectada a la palabra. ¿Qué significa esto? Que tenemos que desarrollar una evangelización a partir de movimientos más maduros, con una doctrina más sólida que lo que hasta ahora hemos visto. Por eso yo creo que el evangelista tiene que tener una sólida formación bíblica. Porque llegó el tiempo de evangelizar de una manera madura y desde la doctrina. Porque antes, por ahí ponían de evangelista a alguien que era carismático, que gritaba, que saltaba, pero no conocía más allá de los evangelios, porque nunca había tenido una formación. Y después no es que no se formó, no quiso formarse. Distinto al caso de Anacondia, por ejemplo. Entonces, lo primero es evangelizar. Segundo, es recibir y direccionar a la gente que viene del evangelio no practicado, que salieron golpeados de congregaciones que no son bíblicas y que vienen golpeados. Entonces, en este nuevo de redefinir estrategias, no solamente tenemos que evangelizar y alcanzar a los perdidos, sino que en el edificar la iglesia tenemos que recibir y direccionar a la gente que viene del evangelio no practicado. Es decir, hey, te estás yendo para allá, pero no, era para el otro lado, te enseñaron mal. Entonces, esta tarea es tarea de la iglesia de hoy, de recibir y formatear, para decir un término informático, a la gente que experimentó mal, que está mal enfocada, que cree que la Biblia es un amuleto, pero no la conoce, le faltó Biblia, nunca le enseñaron la palabra, nunca. Escuchó, salió de eso, salió y hoy es un creyente vacío y torcido. Con todo el amor lo digo, torcido en el sentido de que no está en los caminos de Dios. Y muchos de ellos andan buscando lo que es el verdadero evangelio. Y hay que proveerle. Están buscando iglesias de lo que se llama buena doctrina. Iglesias saludables. Que sus pastores, sus líderes sean íntegros y que cumplan lo que dice la palabra. Porque la palabra tiene requisitos para ser pastor, requisitos para ser siervo de Dios, requisitos, ¿sí? Así que número 1, tenemos que ser fieles y maduros en la evangelización. Número 2, recibir y direccionar a la gente que viene del evangelio no practicado. Es decir, tenemos que formar un equipo pastoral que sea maduro para poder recibir a esa gente que viene golpeada, que viene mal enseñada, pero no por culpa de ellos, sino por culpa de todo un sistema. Y tenemos que redireccionarlos. Y número 3, tenemos que pasar la fe a la próxima generación. Nos toca a nosotros
llevar la fe donde no hay fe. Tenemos que pasar nosotros a la próxima generación la fe. No como hicieron los padres de la generación Z, según los estudios y los datos que estuve dando, que aunque ellos fueron religiosos, cristianos, que decían creer en Dios, en el Dios de la Biblia y la Biblia, no supieron pasarles la fe a sus hijos. Y doy gracias a Dios porque nuestros 4 hijos, 3 son de la generación Z y están en la iglesia y están sirviendo a Dios. Y el otro de la generación que viene. Entonces está en tus manos nuevas familias cristianas fundamentadas, basadas en los valores bíblicos, que enseñen a una sociedad anticristiana. Es decir, la gente no sabe nada, no tiene ni idea, por eso vos tenés que hablar, tenés que prepararte, tenés que hablar, tenés que decir quiénes somos, qué hacemos. La gente no sabe nada, tiene toda la cosmovisión del maestro, del profesor y de la universidad atea. No sabe nada y tenemos que nosotros hablar y tenemos que explicar a la generación que viene. Porque acá está el problema, iglesia, que si no recibe la fe, no tiene salvación. Y si no tiene salvación, no hay esperanza para ellos. Entonces, estas tres propuestas yo quiero dejarte como iglesia, que nosotros estamos en un punto clave. Número 1, ser fieles y maduros en el deber evangelístico. Número 2, recibir y direccionar a la gente que viene del evangelio no practicado y enseñarles y apoyarlos y edificarlos. Y número 3, pasar la fe a la generación próxima. Pasar la fe a la generación próxima. Los padres son los principales responsables de pasar a sus hijos la fe. Tienen que pasar la fe a sus hijos. Preocuparse de llevarlos a la iglesia, de traerlos a la iglesia, que estén en las escuelitas bíblicas, que estén en los servicios de adoración, que estén escuchando la palabra, que sepan de qué se trata la iglesia. Porque si vos los sacás a los chicos, después no entran más, se van, como está demostrado. Pero quiero terminar como empecé, esa pregunta que Jesús hizo. ¿Hallará fe en la tierra? Y saben que es una pregunta retórica, que la respuesta es no. Y ya vemos que la curva va descendiendo, ¿no? Todos los datos nos muestran que la fe decae, que cada vez hay menos que creen. Gracias a Dios, en la Argentina, según esta última estadística, las iglesias evangélicas creció un porcentaje, poquito, hasta el 15% aproximadamente de la población, que no es nada. Y hay que ver qué es ese crecimiento todavía. Si es muy superficial o hasta dónde está la profundidad. Se necesitarían estudios más profundos. Entonces, ¿hallará fe en la tierra? Te puedes preguntar eso hoy y pensar en vos. Yo creo que la respuesta es personal. ¿Hallará fe en la tierra? Vos vas a encontrar en tu corazón fe cuando venga Jesús. ¿O vas a ser engañado por alguna doctrina o por alguna enseñanza y torcido del camino? Entonces, ese es el peligro. Yo no sé si lo puedes ver hoy, si lo puedes entender. Entonces quiero hoy animarte a que vos puedas luchar por el futuro de nuestra fe. De eso se trata. Nuestra fe está en riesgo. Tenemos todo en contra afuera, pero tenemos que luchar, tenés que identificarte, tenés que prepararte, porque un cristiano que no se prepara en este mundo va a ser aplastado. Ya no vivimos en la tierra de nuestros abuelos, donde la gente creía en Dios, donde se oraba, donde se agradecía a Dios. Estamos en un tiempo peligroso. Lee Timoteo, las epístolas. No me da el tiempo hoy pero luchemos por la fe. Que cada uno se proponga luchar por la fe. Nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que la fe tenga futuro. Es decir, que vos puedas hoy tomar esa decisión de decir, donde yo esté habrá fe. Me voy a dedicar a conservar la fe. Como dice el apóstol Pablo, cuando ya lo estaban por decapitar,
dice, he guardado la fe. ¿Qué es? Si la agarrás esa hoy, ya la agarraste todo. Llegar hasta el final. Yo hoy oraba y decía, Señor, déjame llegar hasta el final, ayúdame, que no pierda la fe, que no sea un apóstata, que no me engañen en el camino, que no me pierda, que ninguna doctrina de demonios o un engaño me saque. O sea, preocupémonos para que nuestra fe sea, y acá fe es el conjunto de doctrinas, no es solamente el creer o un sentimiento. La fe es la palabra hablada, la palabra enseñada. Entonces yo quiero que hoy podamos hacer un compromiso, que vos puedas hacer un compromiso con Dios, con el Espíritu Santo hoy, de comprometerte con tu fe. No se trata solo de comprometerte con una iglesia local o ser parte de una organización religiosa, sino se trata de luchar por el futuro de la fe. Que vos puedas luchar por la fe y pagar los precios que hay que pagar. Si te critican en tu barrio o si te critican tu familia, es un precio que hay que decidirse a pagar. Entonces, luchar por el futuro de la fe. Tenemos que juntos asociarnos para luchar en este mundo post-cristiano. Es decir, ahora nosotros salimos y tenemos un mundo hostil. Ya no necesitamos ir a esos países hostiles como Afganistán u otros países que decían prohibido divulgar el cristianismo. No, ahora salimos ahí en la vereda y ya estamos en tierra post-cristiana. Entonces, que vos hagas hoy un compromiso sobre el futuro de la fe, es decir, está en nuestras manos. En la fe, el futuro de la fe está en nuestras manos. Responder esa pregunta que Jesús hizo, ¿hallará fe en la tierra? ¿Seremos unos apóstatas más que perderemos el camino en algún momento por algo, por algún pecado, por alguna tentación, por un sufrimiento, por algo que no nos gustó? ¿O seguiremos luchando por la fe? ¿O nos levantaremos para que la fe tenga un futuro? Y que vos puedas, los que están casados, los que tienen hijos, que puedan decir como Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Dios. Mi casa y yo serviremos a Dios. Que los hombres tomen hoy la decisión, toma la decisión hoy, varón, de luchar por la fe. Tus últimos años, no lo termines en una incredulidad, en una duda, de estar ahí dudando. No, hoy es la noche para que vos puedas decir, tomo la decisión hoy. Mis últimos años voy a hacer algo por el futuro de la fe, para que esa fe sea transmitida a mis hijos. Y si Jesús no viene, a los hijos de mis hijos, a la próxima generación, de hacer algo, de invertir mi vida, de invertir mi tiempo, de aceptar el llamado que Dios tiene para mí, de sacrificarme, de luchar por el futuro de la fe. Yo creo que Dios me despertó a ese sentido. La fe se está ahogando, la fe se está desmoronando. Tenemos que hacer algo. Y después de la pandemia las estadísticas cayeron más todavía. Ya la gente hoy con un video lo soluciona. Pero dejó la vida de iglesia, dejó el estar, el ser. Así que quiero animarte que vos puedas tomar esa decisión hoy. ¿Qué vas a hacer con tu fe? La salvación es personal. El servir a Dios es personal. Lo que vos decidas en tu corazón será. Si va a haber fe en tu corazón o va a haber incredulidad para el momento que el Señor venga o cuando salgamos de este mundo. ¿Hallará fe en tu corazón? ¿Hallará fe en tus acciones, en tu vida? ¿Hallará fe? La fe está en riesgo. Necesitamos hoy predicadores, necesitamos evangelistas, necesitamos pastores para cumplir esto que estoy diciendo, de tomar en serio la evangelización y de recibir a las personas y hacerlas discípulos como nos mandó el Señor. Esa es nuestra visión. Nos toca el postcristianismo, nos toca luchar contra el materialismo, nos toca luchar contra todas estas cosas. ¿Podremos hacerlo? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos igual?
claudicando entre dos pensamientos, o vamos a tomar una decisión hoy de luchar por la fe. Decir, la fe va a estar asegurada. Donde yo esté, la fe va a estar asegurada. Siempre tendré una palabra de fe, siempre tendré la fe para dar. Siempre pasaré la fe a otra generación. Me encargaré de orar, me encargaré de mostrar milagros en mi vida, de testificar, de contar. Muchos de ustedes han recibido milagros, testimonios, y nadie sabe. Nadie sabe lo que Dios está haciendo en tu vida, porque no hemos tomado en serio la evangelización. Pero para nosotros es un tiempo hermoso, iglesia, un tiempo distinto. Nosotros queremos llevar fe donde no lo hay. El Señor nos ha abierto una puerta. Mañana comenzamos a abrir una iglesia. Escuchad lo que voy a decir. En el lugar menos evangelizado de la Argentina. En el lugar menos evangelizado de la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires. El Señor nos permite entrar, de llevar fe a donde no hay fe. De llegar a esos lugares, de llegar a esos corazones. El Señor nos da una hermosa oportunidad para hacer esto. Vamos instruidos, vamos con base, vamos con un llamado, pero tenemos que ir con una conciencia, intencionalmente. No decir, bueno, vamos para allá porque todos van para allá. No, sino saber lo que estás haciendo. Un evangelismo maduro, sólido. Recibir a las personas, los apartados, que están desorientados, que están mal enfocados. Redireccionarlos, amarlos, restaurarlos y pasar la fe a la próxima generación. Entonces hay 3 llamados en esta noche. Número 1, el evangelizar. Número 2, el ser parte del equipo pastoral. Visitar, aconsejar, orar, atender a las personas. Y número 3, el ministerio para niños. Pasar a la próxima generación la fe. Si nosotros hoy tomamos la decisión, sabremos que el Señor estará con nosotros y que donde estemos nuestra fe estará asegurada, estará firme. Pero no es una cuestión de una emoción, porque vamos a ser probados, sino es una cuestión de decisión, de poder entender que nuestra fe está en peligro y que el Señor nos está abriendo los ojos, que tenemos que batallar, dice, por la fe, que tenemos que contender ardientemente, estoy usando palabras de la Reina Valera, por la fe. ¿Sabe que ya quiero terminar este mensaje y no puedo? Porque hay muchos que están de acuerdo que la fe en el futuro se muera. Pero no, pero yo digo, yo creo, pero no estás haciendo. Porque la generación que viene te está mirando y va a hacer lo que vos hiciste. No lo que dijiste, sino lo que hiciste. Así que quiero alentarlos a que hoy tomen una decisión delante del Señor. Sobre todo, yo quiero que cierres tus ojos un momento. Vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre tu corazón, que el Espíritu de Dios fluya hoy en tu vida, que el poder de Dios obre, toque, libere, transforme corazones jóvenes. Es un llamado al evangelismo. Cerrá tus ojos. A servir a Dios, a despertarte. Señor, donde estemos nosotros, que la fe no esté en riesgo. Que paguemos el precio que hay que pagar, familiar, social, cultural, el rótulo que sea, pero donde estemos nosotros, Señor, vamos a levantar el estandarte de la fe, del Dios de la Biblia de Jesucristo. Pero no como algo religioso, sino como una experiencia real, porque nuestras vidas están siendo cambiadas y transformadas para siempre. Yo quiero hablar a tu corazón hoy, iglesia. Toma esta decisión. Toma esta decisión hoy de no negociar la fe, de luchar por el futuro de la fe. A lo mejor muchos dicen, pero ¿yo qué puedo hacer? Bueno, Dios te trajo porque Él tiene un plan, tiene un propósito. Él tiene los recursos. Él tiene toda la capacidad para desarrollar en tu vida, para que vos comiences hoy a batallar
por el futuro de la fe. Yo creo, estoy absolutamente seguro que si hay uno en este lugar, uno solo, que está recibiendo de parte del Espíritu, no un sermón más, sino una palabra viva de parte de Dios, y que digas: yo quiero ser parte de esta fe, yo quiero ser parte activa de esta fe, yo quiero ser parte intencional de esta fe, entonces veremos ese avivamiento que queremos ver. Veremos una iglesia renovada, una iglesia restaurada a Hechos de los Apóstoles, una iglesia como la de la primera hora. Y que Dios nos ayude para que esta última iglesia sea como la primera, llena del Espíritu Santo, lleno de su poder, lleno de su amor, cumpliendo la palabra, sin miedo a predicar, yendo adelante, abriendo puertas, golpeando puertas, siendo punta de lanza, llegando a los corazones de los niños. Muchos de ustedes tienen llamado para trabajar con los niños, sin embargo no están haciendo nada. Muchos de ustedes tienen llamado para estar testificando, sin embargo no están haciendo nada. Por eso hoy llega esta palabra, no para confrontarte, para lastimarte, sino para alentarte, para decirte, para ponerte en alerta que el futuro de la fe está amenazado, que ya nuestro presente se está hundiendo. Señor, te damos gracias hoy. Te damos gracias por este momento.